El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Oh, Dios te guarde, y qué bueno podernos una vez más ver en este programa que tiene como propósito darte el conocimiento, la revelación de la palabra de Dios. El objetivo, que tu vida crezca, que tú como persona en Cristo puedas comprender lo que eres y lo que puedes llegar a lograr a través de la victoria poderosa que hay en Cristo. El poder que dota al creyente. Ya estamos finalizando el capítulo número 1. Ya estamos dando final. Capítulo número 1 de la carta a los Efesios. Vamos a orar. Vamos a colocar esta prédica en las manos del Señor para que sea Dios mismo obrando en tu vida, obrando en tu corazón, obrando en tu ser. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos venir en este momento, en esta hora, a compartir tu palabra. Te pido a ti, Señor, que traigas bendición a cada vida. Que cada persona que me ve pueda recibir de parte tuya esa impartición que tú nos das. Que cada persona que me ve pueda tener la certeza y la seguridad que tu palabra es verdad, que tu palabra no miente, y que cuando la conocemos y la ponemos en práctica, podemos descansar en aquella promesa que se ha hecho real a todos aquellos que creen. Porque tú muy claramente lo has dicho en tu palabra, que a todos los que creen en tu nombre les has dado la potestad de ser hechos tus hijos. Y esto es conforme a los que tú has llamado. Por eso yo te pido, Señor, que tomes mi mente, toma mi corazón, toma mis labios, Señor, para que cada palabra edifique a aquellas personas que tú compraste con tu sangre y aquellas que quizás te van a conocer, aquellas que quizás te van a aceptar, porque tu palabra da conocimiento. No somos religión, porque la religión coloca normas, pautas, conceptos, que si no se obedecen y no se ciñen a lo que se ha prediseñado, no se puede recibir. En cambio, si conocemos a la persona de Jesús de Nazaret, Él nos ayuda en medio de la debilidad. Él se constituye nuestro abogado. Y aun si pecáremos voluntariamente, aun si cometiéramos el error de no dar en el blanco, Él es nuestro abogado. Y nos enseña a través de su palabra y nos forma. Por eso, Señor, te doy gracias y te pido, Señor, que tú tomes control en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 22, yo coloqué 12, es 22 al 23. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice la Biblia: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Léelo, por favor. Cristo, a través de el poder que le levantó de la cruz, un poder que el apóstol usó palabras, usó vocablos para poder describir lo grande y poderoso que Dios había hecho a través de la obra del Espíritu Santo, bajo la superinminente grandeza de su poder, en su fuerza, que operó en Cristo, levantándole de los muertos. Y ese mismo poder ha permitido que opere en tu vida cuando tú recibes a Cristo como Señor. Y ese poder no se detiene ahí, sino sigue trabajando en tu vida a lo largo de la misma. Y la Biblia dice que toda la obra de Cristo, todo lo que Cristo hizo, le ha dado el poder a la iglesia. Un poder sobre todas las cosas que luego nos va a describir. ¿Por qué? Porque al estar la iglesia unida a Cristo, que es la cabeza, la iglesia recibe ese poder. Hoy estamos viviendo un tiempo difícil, una situación que nos saca de cualquier contexto, de cualquier rutina. Estamos viviendo algo que afecta a muchas personas. Algunos les dejará sin trabajo. A otros no les ha permitido movilizarse. A otros les ha sembrado incertidumbre. Algunas personas que trabajan con lo necesario, el diario, les ha afectado al no poder conseguir las cosas, porque se trabaja al día a día. No está mal, vuelvo y te repito, pero algo que sale de las manos es lo que estamos viviendo. Máxime cuando no hay una garantía. Pero déjeme decirle que hoy este mensaje será profético. No soy profeta. No soy pastor. Perdón, no soy apóstol. Soy pastor. A ver, conectemos el cerebro. No soy profeta, pero no soy apóstol. Soy pastor. Pero te voy a hablar con profecía. ¿Por qué? Dice la Biblia, en nuestra introducción, que estamos viviendo el último tiempo descrito por los profetas. Segunda de Timoteo 3, 1 y 2 dice, pero ten en cuenta esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, de gran tensión y problemas difíciles de manejar y difíciles de soportar. Y esto lo estamos viendo, siendo impotentes cuando se detiene un carro al frente, uno al lado, otro al lado, uno atrás y tú no sabes qué hacer. A eso lo llaman un paro. Y pueda que sea por X o Y causa, la cual quizás tú no tienes que ver, pero te ves afectado. Y sale alguien como un líder diciendo que es algo empresarial. Y todo lo que hace la gente entonces se vuelve una tensión. A esto es lo que la Biblia dice, tiempos peligrosos. Y es algo que es el inicio. Luego sigue la Biblia hablando acerca de los últimos tiempos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Segunda de Timoteo 3, 1 al 2.
egoístas, amadores del dinero, llevados por un deseo desordenado, o sea, codiciosos de riquezas, soberbios, arrogantes, altivos, despectivos. Será blasfemo, o sea, burladores, desobediente a los padres, ingratos, impíos, impuros. Y estas son algunas características de este tiempo para esta generación en la cual estamos viviendo. Y esto es descrito por la profecía más segura. Por ello hoy te hablaré de profecía. Hoy yo tengo una palabra profética. Segunda de Pedro 1:19. Alguien dirá, pero ¿qué le pasó? Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que, ¿qué hacemos? Tenemos poder, pero ¿qué hacemos? Y la Biblia, que es la palabra profética más segura, nos dice que vendrán días difíciles, paros, líderes injustos en el poder, guerra, rumores de guerra, hambre y la maldad en desorden se desborda. Lo más conveniente que debemos tener, dice la Biblia, es una mente sobria. Una mente no llena de temor. El Salmo 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y lo primero que debemos guardar es el corazón. Guardarnos del temor. Si nos vemos afectados, lo pudimos vivir. ¿Qué hacer? ¿Qué pensar? Lo más fácil, no, quedémonos. Paremos, dejemos acá, vámonos. No, un momento, estad quietos, confiemos. Dios va a obrar. Tener una mente sobria. Debemos saber qué somos y por quién vivimos. Dice Isaías 26:2. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Debemos despertar en nosotros no los sentimientos, acállalos. Cuando tú eres una persona sobria, acallas cualquier sentimiento y le das paso a la convicción. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que actuamos en nuestra vida la fe. Dice la Biblia en Nahum, capítulo 1, versículo 7. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. Este profeta nos habla acerca de tres cosas, que es la justicia, la misericordia y la bondad de Dios. Los que en Él confían, la bondad y el cuidado. Por eso te digo que cuando tú eres una persona impulsiva, tomas decisiones en un segundo. Por rabia, menosprecio, por inferioridad, por ser fanfarrón, no lo sé.
por no ser sobrio. Y tomas una decisión porque crees que es la conveniente, pero no oraste, no te dejaste guiar por la palabra. Y después de que la tomas, tú dices, ¿qué hice? Recuerdo una vez que tomé una decisión a la ligera. Y cuando ya iba en la motocicleta, en la moto, lloviendo y veía que frenaba y se tambaleaba, yo dije, ¿qué hice? Debí haber esperado y haberme ido en el carro. Pero ya, ¿qué? Vemos que a lo último este chico que tomó una decisión que le dio la medicina, pudo ser acertado, no, a lo último sintió cierto temor. Pero pues estaba la psicología y todo, la medicina permitiéndole calmarle y vuelvo y te repito, eso es lo que el mundo da. Así que en este momento debemos dejar todo concepto preaprendido, toda norma establecida por una revelación que en su determinado momento llegó, pero debemos entender que aún la misma Biblia nos dice que la revelación va de aumento en aumento. Tanto así que la misma Biblia dice que a los profetas del Antiguo Testamento Dios inspiró para que hablaran. Y hablaron para Israel, pero a su vez esa palabra es aplicativa a la iglesia. Y como es aplicativa a la iglesia, yo debo mirar la profecía hoy bajo el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo estaba condensado el Nuevo, pero al salir hoy el Nuevo, me explica el Antiguo Testamento. Y es que hoy te invito a que busquemos al Señor de todo corazón. Hoy te invito a que tengas un encuentro con la persona de Jesús de Nazaret. Pero no un encuentro de emoción, no un encuentro para acallar tu alma, no un encuentro para acallar todo lo que pueda suceder, no. Para que confiemos en Él. Saulo de Tarso, un hombre que aventajó a los demás, Gálatas 1:14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esto quiere decir que si Gamaliel fue un hombre reconocido y venerado por los judíos, por ser un maestro, un doctor de la ley, Saulo lo aventajó, eso dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación. Contemporáneo es líderes, porque él era un líder. Un líder que cuando mataron a Esteban, sus ropas, las ropas de Esteban las pusieron a los pies de un joven. Y él dice, más adelante en Hechos, que las ropas de Esteban las pusieron a sus pies. Así que la actitud que debemos tener cuando nos encontramos a Jesucristo es lo mismo que dijo Pablo, Hechos 9:6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hoy, en medio de todo esto, tú debes decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la actitud la que nos invita a tener ese encuentro con la persona de Jesús, porque cuando tú tienes ese encuentro con Él, con Jesús, lo que te enseñaron se derrumba. Porque de pronto tiene un tinto
religioso, fanático, legalista. Vuelvo y te digo, estamos tan apegados a la ley que tomamos el Nuevo Testamento como algo que hoy es real y se ciñe como algo normativo. Y no es así. Y no es así porque hoy estamos bajo la dispensación de la gracia, no bajo la ley. Y ese trato que Dios tuvo con una nación se cumple en Cristo, para Dios ya no tratar con una nación, sino Dios tratar con aquellos que se llama la iglesia. Una iglesia compuesta por judíos, gentiles, esclavos, libres. Y esa iglesia es la que hoy marca la pauta, la revelación y lo escritural. Por ello, cuando tú te encuentras con Jesús, no solo Pablo dio el testimonio que haremos, sino varias personas. Lucas capítulo 3, versículo 10. Y la gente le preguntó diciendo, entonces, ¿qué haremos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37, el apóstol Pedro, dicen, Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O como Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30, cuando aquel carcelero vio que hubo un gran estruendo y sacándolo les dijo, señores, le habla a Pablo y a Silas. Hechos 16:30. Y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Y esta es la pregunta de hoy. Tienes un poder que Dios te dio, que operó en tu salvación y sigue operando en tu vida como cristiano, que cometes errores, sí, por tu incredulidad, por tu falta de conocimiento de la Biblia, y eso se derrumba cuando tú conoces a Jesucristo y empiezas a leer la Biblia y a empaparte de la Biblia, y todo temor se va. Ya no eres un fanfarrón que ves que Dios hace algo y armas un alboroto como si fuera lo último, sabiendo que la fidelidad de Dios está para cuidarnos. Nosotros tenemos compromisos como empresa y hoy todo el mundo nos dijo no hay. Mi esposa y yo nos miramos, quedamos quietos en casa, sabiendo que a diario hay gastos de operaciones que se deben tener a diario y que hay que cancelar. Y eran las 6, 7 de la mañana y llegó una pequeña provisión. Un promedio de 600 unidades a 80 unidades. Y nosotros con mi esposa, pues vamos, mi esposa dijo, vamos. Recibimos. Y ese temor, ¿será que llegan los clientes? ¿Ahora qué vamos a hacer? Ya todo el mundo está ahora qué. Y fue cortar y exhibir y a poco tiempo no quedó nada. Y al hacer cálculos logramos cubrir nuestros compromisos. O sea que tenemos esa batalla diaria y hoy más que nunca la tenemos. No dejes que la zozobra llene a tu corazón. Confía en Dios. Descansa en Él. Tengo compromisos, sí, pero Dios sabe de qué tenemos. El no tener un encuentro con Jesús nos lleva a que todo lo que vemos es lo que los demás nos dicen. El indicador que estamos viviendo en lo externo sale, florece. Pero Dios te dice
que tú debes saber quién eres. Y el problema es la persona no sobria, sino bajo impulsos. Cristianos que justifican su actuar de impulsos, que creen que es lo mismo que el Antiguo Testamento. Los salmos implicatorios le quedan en pañales para ellos hacer su derroche y creer que pueden hacer. Si fuera así, pues ya no habría gente en el planeta. Y la ley del amor, que es la que Jesucristo dijo, si alguien te pide una carga, llévala dos. Si alguien te pide tu capa, dale también todo. Y esa ley tiene un principio en que tú das y recibes, recibes y das. Tratan de vivir un evangelio más al lado de la ley, a las costumbres, mezclado con la gracia, sin revelación, y aún hacen oraciones contrarias, sin saber que eso se devuelve, porque el que conoce a la persona de Jesús de Nazaret, Él le guarda. ¿Qué hacer en este tiempo en que estamos viviendo, donde un país está paralizado? La Biblia te dice, sé sobrio, estad quietos. Alguien dirá, no, eso, ¿cómo así? Dios cuida. Dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9. Sé equilibrados, temperados, sobrios de mente. Estad siempre alerta y precavidos, porque vuestro enemigo el diablo anda alrededor como león rugiente, o sea, con hambre feroz, buscando a quien atrapar y devorar. Una mala decisión, motivada por tus impulsos, te puede llevar al pecado, a la destrucción y después a lamentarnos. El 9 dice, resístele. Estad firmes en la fe, arraigados, establecidos, fuertes, inamovibles y determinados, sabiendo que los mismos sufrimientos se le asignan a vuestros hermanos, o sea, todo el cuerpo de cristianos en todo el mundo. Y esto que estamos viviendo es algo que quizás otras personas, por predicar el evangelio, están peor. Y es algo que a la larga será solucionable, porque un país no puede estar paralizado. Por eso la oración debe ser, Señor, acuérdate de nosotros. Señor, haznos justicia. Señor, toca a aquellas personas indolentes, motivados por la brujería, la hechicería, y destruye sus planes malévolos. Tú has dicho que nos guardarás en completa paz. Tú has dicho que el que confía es como el monte de Sión, que no se mueve, sino permanece para siempre. Tú has dicho que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú has dicho, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te tocarán. Tú nos has mostrado ejemplos como Daniel, que fue metido en un horno de fuego y las llamas solo quemaron sus ataduras. Tú nos muestras a un Daniel que fue echado a un foso de leones, pero cerraste la boca de los leones. Porque nuestra confianza debe ser sobria, ser moderados, ser templados, ser mesurados, ser prudentes, ser sensatos, serios, serenos, sencillos, formales, no orgullosos.
tener aplomo. Que Dios hace algo y le damos más vanagloria y bombo a todo, que al último terminamos llevándonos la gloria de Dios cuando debemos es callar. Porque la gloria de Dios siempre será real, siempre se manifestará, siempre obrará a nuestro favor, porque acuérdate que en ti está operando la superinminente grandeza de su poder en su misma fuerza que opera en nosotros. Así que no hacemos nada por nosotros, sino por Dios. Debemos echar toda ansiedad sobre Él. Dice primera de Pedro 5:7. 5:7 dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros con afecto y vela por vosotros. Dios vela por ti. Dios cuida por ti. ¿Qué debes hacer? Conocer a Jesús. ¿Cómo lo conozco? En la profecía más segura, la Biblia. Esa es la profecía. Ahorita saldrán muchos hablando de parte de Dios, mostrando visiones, mostrando cosas, hablando, y se vuelve y se repite lo que dijo el profeta Isaías, Malaquías, Ezequiel, Jeremías. Ellos hablan por su propia cuenta. Dice el Salmo 55:2. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y este punto nos lleva a dejar todo preconcepto. Máxime cuando tenemos tan cerca la ley. Y hoy he traído unos elementos para hablarte de ello. El pueblo de Israel estaba sometido bajo la dispensación de la ley. Y muchos no han querido entender que la ley, que es ser lo que tú quieras llamarte de la ley, fue algo que se habló a un pueblo específico. Por eso Jesús dijo: la salvación viene de los judíos. Porque a ellos Dios les reveló la ley, les reveló la forma de acercarse y lo hizo para que ellos llevaran a otras naciones a ese conocimiento. Pero ellos se lo guardaron para sí a tal punto que de manera despectiva, aún el mismo Jesús dijo el dicho: los perrillos no comen a la mesa, sino lo que cae. Y la mujer le dijo: lo que cae, ellos se alimentan y se sustentan. No del manjar, no, de las pequeñas cosas. O sea que la fe no es en lo grande, es en lo pequeño. Pero cuando tú conoces a Jesús. Los judíos decían que después de ellos no existían sino perros, fornicarios y adúlteros. Y despectivamente llamaban al gentil un perro. Ese trato muere con Cristo. La ley fue cumplida en él. Y abre Cristo una dispensación que ha sido llamado el misterio de la iglesia, el valle de la iglesia, la dispensación de la gracia. ¿Y cómo era que lo veían los profetas? Permítame arrastro esta ilustración y la pongo cerca a mí. Si tú ves a través de la pantalla, tú ves un solo frasco. Un frasco. Y ese frasco siempre lo veían los profetas. Los profetas siempre vieron a un Mesías,
a un Mesías que vendría, pero este Mesías tenía dos venidas. Y ellos hablaron, dice la Biblia, no para sí. Hablaron para Israel y hablaron para la iglesia. Porque en Cristo la iglesia nace. En Israel la ley. Cristo cumple la ley para que nazca la iglesia. Por eso se resumen todos los 613 mandamientos en dos, que son los mandamientos morales. 5 en una tabla, 5 en la otra. Porque cuando Moisés sube al monte, la primera vez lleva una tabla. Y en una tabla habían 10 mandamientos. Cuando llega y ve al pueblo en la idolatría, la rompe. Y Dios en la segunda vez que le manda Éxodo 33 en adelante, le dice, sube 2 tablas. No una, 2. Y las 2 son los mandamientos hacia Dios. Por eso Jesús dijo, amarás a Dios con todo tu corazón. Y el segundo es muy similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que ellos veían una sola profecía. Mira lo que dice Zacarías, capítulo 9, versículo 9 y 10. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y el versículo 10 dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Esta profecía, miremosla de la Biblia amplificada. Zacarías 9, 9 y 10, Biblia amplificada. Para un mayor entendimiento. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita en voz alta, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti. Él es inflexible, justo y salvador, triunfante y victorioso, paciente, manso, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Versículo 10. Y destruiré y exterminaré los carros de Efraín, los carros de guerra de Efraín, y los caballos de guerra de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados. Y él hablará palabra, y vendrá paz a las naciones, y su dominio será desde el mar Mediterráneo hasta cualquier otro mar, y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Por último, Biblia el mensaje. Grita y aclama, hija de Sión. Alza el techo, hija de Jerusalén. Tu rey viene, un buen rey que arreglará todas las cosas. Un rey humilde montado en un burro, un simple pollino de burro. Versículo 10. Estoy harto de la guerra. No más carros en Efraín, no más caballos de guerra en Jerusalén. No más espadas ni lanzas, arcos ni flechas. Ofrecerá paz a las naciones. Un gobierno pacífico en todo el mundo
desde los 4 vientos hasta los 7 mares. ¿Qué pasó? En primer lugar, Zacarías, en el capítulo 9, los versículos 9 y 10, habla de 2 eventos. Pareciera a simple vista un solo evento, pero no son un solo evento, sino 2 eventos. El primer evento que nos habla Zacarías, al igual que Isaías, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Este es el profeta. Se para frente a la profecía y habla, porque Dios le inspira. Dios le inspira. Y le dice: he aquí que tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora mire a lo que dice Isaías. Pero Isaías es más sorprendente, porque Isaías en un solo versículo da 2 eventos y no uno. ¿Cómo lo sabemos? Estudiando la Biblia. Por eso te digo, esto se llama una profecía reflectada por un telescópico. La persona que se para al frente, no pudiéndolo hacer de otra manera, al usar su telescopio, ve que hay una montaña y piensa que este es el lugar valle y este es la altura de la montaña. Y eso es lo que ve Zacarías y eso es lo que ve Isaías. Porque Isaías en un solo versículo da los 2 eventos y es el siguiente. Porque un niño, Isaías 9:6, parte A, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y luego dice el mismo versículo en la parte 6b, que está mucho más adelante, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites, sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que si tú miras Zacarías, capítulo 9, Zacarías, capítulo 9, dice, e Isaías, capítulo 9, versículo 6, que viene un Mesías. Y las características que se da por parte de Zacarías es que es un rey que vendrá a ti justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Este profeta lo dijeron y ese fue el primer cumplimiento. La primera venida de Cristo que se cumple en Mateo capítulo 21 versículo 4 y 5, que dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decía la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y lo relata Mateo 21, 2 y 3. Y se lo leo así para que usted comprenda que dice, diciéndoles: y a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. O sea, llevaron al pollino y a la mamá. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Y Juan 12, 15 dice: no temas,
hija de Sión. He aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Así que la profecía se cumple cuando el profeta da la visión, sale el profeta de la historia, sale la venida, la primera venida, pero antes de ello, no sé si alguien alcanza a ver qué hay detrás de esta primera venida. Si lo alcanzas tú a ver o no se alcanza a ver. No, porque era necesario que el Salvador viniera. De tal forma que si el Salvador viene, se manifiesta lo que hay detrás. Una separación entre la primera. ¿Y por qué esta primera más pequeña? Porque la profecía de la primera venida es 1 por 8. Una vez se habla de su primera y 8 veces se habla de su segunda venida. Por ello, cuando uno estudia, sin pasar horas leyendo la Biblia, sin pasar tiempo sin leer la Biblia, puede confundir la primera con la segunda, porque una vez se habla de la primera, pero 8 veces se habla de la segunda. La primera se dan características de un rey, Mesías, ungido por Dios, manso, humilde, pero trae paz. Paz al interior. De tal forma que al ser retirada su primera venida, aparece algo que nadie lo pudo ver. Los profetas que estaban acá no podían verlo porque les tapaba su primera venida. Y aparece algo pequeño, insignificante, que aún ni los apóstoles lo podían creer, que es la iglesia. Y es tan insignificante que aún así Dios tuvo que llamar al apóstol Pablo para revelarle este misterio. ¿No lo entendió Pedro? ¿No lo entendió Juan? No. Pedro ve que Dios empieza a tratar con ellos y viene la promesa del Espíritu Santo. Joel 2. Viene el Espíritu Santo y se derrama porque Jesús les dice, me voy, pero quédense inquietos que vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Y nace la iglesia. Pero esta segunda venida la relata Zacarías 9:10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y habrá paz a las naciones. Pues el profeta, como veía telescópicamente y solo veía un frasco, pues él asumió que era una sola venida. Y esperaba que en su primera venida se cumpliera todo lo descrito, prescrito por los profetas. Vieron a Jesús, hizo milagros que solo Dios podía hacer, pero a ellos no les convenía porque querían la segunda venida. Y es tanto así que hoy Israel espera ansiosamente esta venida. Para que esta venida se pueda cumplir, es necesario que éste sea retirado. Si éste no es retirado, no puede venir éste. Donde se encuentra que aún no se ha cumplido y se va a cumplir, miremos Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía delante de mí. Millares de millares le servían los ángeles y millones de millones le asistían, la iglesia. Delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí se habla
de su segunda venida, su reinado, pero tiene que ser quitado este. Hasta que no sea quitado este, no se puede manifestar este. Hechos 1:11. Los cuales le vieron, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha venido, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. No, Josu. Y espera de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Segunda venida. Ira venidera. Por eso, si tú esperas el rapto y esperas, si tú esperas la segunda venida y no esperas que esto sea llevado, la iglesia, pues déjame decirte que no te lo aconsejo. Si con lo que nos está pasando hoy hemos tenido problemas, ¿cómo será cuando la iglesia sea quitada? Hay algo que no deja venir la segunda venida. La iglesia. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que le creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Segunda venida. Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, los judíos, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Judas 1:14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Alán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Segunda venida. Salmo 72:8. Dominará de mar a mar, de río a río, hasta los confines de la tierra. Segunda venida. Miremos lo que dice Isaías 9:6b al 7. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre su trono, el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. Satanás sabe, Irán, Irak y todos los que están a su lado, saben que cuando venga el Mesías dejarán de existir y todos estos lugares serán llamados Israel. Hoy es pequeño, pero cuando venga su segunda venida, se expandirá el reino de Israel, que se cumplirá lo dicho a Abraham. Toda la tierra a su alrededor será de Israel. No se ha cumplido, pero esa profecía se ha de cumplir con la segunda venida de Cristo. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Sión. A él se congregarán los pueblos. Segunda venida. Y en los días de los reyes, Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ellos irán, Irak, todos los de al lado, lucharán para no perder sus territorios, pero Dios los vencerá. Ageo 2:7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Zacarías
6:12 dice, y les hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. ¿Cuál templo? Él se sentará sobre Jerusalén, establecerá su reino y sobre toda la tierra habrá paz, prosperidad, y la tierra una vez más, al ver que Jesús se sentó, se comienza la tierra a restituir. Milenio. Pero no puede pasar hasta que éste no sea quitado. Así que la iglesia era un misterio. Hoy revelado, Efesios 3:9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Así que la dispensación de la gracia, la era de la iglesia, por lo cual esta dispensación prima, es revelarnos a nosotros el Nuevo Testamento, el cual estaba contenido en el Antiguo, pero no podemos decir que Dios iba a tratar a judíos y gentiles bajo una ley dada expresamente a los judíos en el Antiguo Testamento, porque hoy en Cristo la ley se cumple y nace la ley del amor. El Nuevo Testamento. Dios es el mismo y no cambia. Miremos todo esto. ¿Qué dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 10? Perdón, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 14, Biblia amplificada. Dice la Biblia, los profetas que profetizaron de la gracia, bendición divina, destinada para vosotros, indagaron diligentemente acerca de esta salvación. Buscaban descubrir a quién y cuándo habría de suceder esto que el Espíritu de Cristo, que obra en ellos, indicaba al presidir los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de ellos. Entonces les fue revelado que los servicios que estaban prestando no eran para ellos mismos ni para su tiempo, sino para ustedes, la iglesia. O sea que aquí está diciendo que lo que hablaron los profetas acá no era para ellos, sino para ellos. Una vez viniera Cristo, fuera quitado, se van los profetas. Por eso el último profeta, Juan el Bautista, viene la iglesia y a ellos se les habló lo que ellos dijeron y se cumpliría para su tiempo y para el nuestro. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Dice estas mismas cosas que ahora ya os ha sido declaradas claramente por los que predicaron la buena noticia, el Evangelio, por el mismo Espíritu Santo enviado del cielo. Estas cosas los mismos ángeles anhelaban mirar. Así que fortaleced vuestro entendimiento. Sed sobrios, circunspectos, moralmente alertas. Pongan su esperanza enteramente y sin cambios en la gracia, el favor divino, que les entregará cuando Jesucristo el Mesías se revele. 14. Vivan como hijos obedientes a Dios. No se conformen a los malos deseos que los gobernaban en su antigua ignorancia cuando no conocían los requisitos del Evangelio. Así que el mensaje no solo fue dado solo para Israel, fue dado para la iglesia con el cumplimiento en ella, la iglesia. Por ello,
podemos decir inequívocamente que Nahum 1:7, aunque fue dado para Israel, es aplicable hoy a la iglesia. Miremoslo y hagámoslo rápido porque el tiempo ya pasó. Dice Nahum 1:7, Jehová es bueno. Habla el profeta Nahum en su tiempo a su pueblo. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a todos los que en él confían. Esto describe el carácter de Dios. Es bueno, pero fortalece en el día de la angustia. Pero conoce, se va el profeta, conoce Dios a los que en él confían. O sea que Primera de Corintios 8:1-3 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿No es lo mismo que le dijo el profeta a su pueblo? Es lo mismo, pero la aplicación está para la iglesia. Miremos otro pasaje de la Biblia. Romanos 8:28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este hecho: conoce el Señor a los suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre de Cristo. ¿No fue lo mismo que dijo el profeta a su pueblo, pero hoy aplicado en la iglesia en Nahum 1:7? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que confían en él. Para terminar, hay un poder en ti. Hasta que no sea quitada la iglesia, no puede venir la segunda venida. No se veía, no se vislumbraba, pero hay un poder que dota al creyente. Hay un poder que está en ti. ¿Cómo lo desarrollas? Conociendo a Jesús. ¿Cómo conozco a Jesús? Leyendo su palabra, asistiendo a la iglesia. Hay algunos que te dirán, no, la iglesia ya no. Van contra todo lo escritural. Porque Dios siempre buscó una familia e hizo un tabernáculo, un lugar de reunión. Hizo un templo con Salomón, lugar de reunión. Volvió y se levantó un segundo templo, lugar de reunión. Hoy ha hecho a cada miembro de la iglesia un templo. Pero dice que estos templos, la iglesia, no deben dejarse de congregar. Y si miramos Hechos de los Apóstoles, todos se congregaban en sinagogas, en casas, y había lugares de reunión. ¿Por qué entonces hoy decir, no vayas a la iglesia? Debes ir a la iglesia. Ahora el compromiso del pastor de la iglesia no es contar chistes, no contar fábulas, alimentar a la iglesia. Debes ayunar, porque a través del ayuno no es para pagar penitencias, no. El ayuno es para que tú, si algo no logras entender, te doblegues y le digas, Señor, no lo he logrado entender. Por eso hay muchas clases de ayunos. Frutas, verduras, de días, de horas. Hay muchas clases de ayunos. No se establece uno solo, no. Y debes leer la Biblia. Ahí está la verdad. Descansarás, tendrás paz. Y cuando veas que Dios haga algo, tú solo dices, gracias por mostrarme, oh Dios, tu fidelidad. Y no hacemos un escándalo y un aspaviento como si eso fuera el todo. No, no.
porque sabemos que somos el reflejo de Cristo aquí en la tierra. Muchas gracias por su tiempo. Espero que este programa haya sido de bendición a tu vida y que entiendas, hay un poder que opera en el creyente. No somos una iglesia que busca victorias, somos una iglesia triunfante. No somos una iglesia que batalla contra el diablo, somos una iglesia que nos mantenemos contra las artimañas del diablo. Seguimos, sí, pero ya no para triunfar, porque el triunfo nos lo dio Dios, pero lo mantenemos a través de no dejar a nuestra vida llegar la incredulidad, la duda, sino perseveramos en el Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.